Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes de este webinar, dentro de esta serie de webinars que estamos haciendo sobre diferentes temáticas de la gestión, el management y, y con un tema de mucha actualidad como es la eficiencia operacional, supply chain, fábricas, operaciones, contexto internacional y disfrutando de un panel muy importante de ponentes que ahora pasaré a presentar. Hoy vamos a hablar de las tres claves en la búsqueda de la eficiencia operacional o excelencia operacional. Espero que hayáis leído ya el artículo que está en nuestra web. Luego os daremos el link para que lo podáis consultar después del webinar, si no lo habéis hecho hasta ahora. Es un tema de mucha actualidad que interesa tanto a primeros ejecutivos, a directivos de operaciones, de comerciales, de recursos humanos. Bueno, pienso que es de financieros, es interesante para toda la organización, incluso a nivel de consejo son temas que se tratan en los últimos 2 años de forma muy importante, el tema de supply chain y las operaciones. Pasa, por favor, la slide. Como pequeñísima introducción, una sola slide para presentar lo que es EIM. Algunos de vosotros a lo mejor no nos conocéis. Somos una compañía suiza que fue creada por Egon Zehnder hace 33 años para ayudar a las compañías en su mejora de la eficiencia y sus resultados. Somos una compañía, no es una consultora, es una compañía que aporta talento ejecutivo a las empresas para liderar esas transformaciones y en esos 33 años pues hemos ido creciendo. Actualmente tenemos 31 oficinas en 26 países. Tenemos clientes como Siemens, Indra, BBVA o Mondelez o compañías multinacionales de primer nivel. Y también, por supuesto, empresas más pequeñas, pymes y otras empresas medianas. Una de nuestras fortalezas es el pool de talento, son más de 30.000 directivos y hemos trabajado para más de 3.000 clientes en 10.000 proyectos. Siguiente slide, por favor. El tema de hoy, las tres claves de la eficiencia operativa, básicamente son datos, método y cultura. Veréis en las presentaciones de los ponentes que aparecen repetitivamente los tres temas, los datos que se manejan para medir la mejora, el punto de partida, el método, que hay muchos métodos, vamos a ver muchos métodos, pero con elementos comunes para llegar a una mejor eficiencia, y la cultura, todo lo que tiene que ver con las personas, con la organización y con lo que es la cultura corporativa de mejora o reconocimiento de obtención de resultados, etcétera, ¿no? Estas tres claves están presentes en todos los proyectos de eficiencia operativa. Siguiente, por favor. Y ya sin más, me gustaría presentar a nuestro panel de hoy. El panel de hoy realmente contamos con una variedad de perfiles y de experiencias. El primero vamos a presentar a Nuño Arroyo. Nuño nos va a dar su visión como primer ejecutivo e inversor en una compañía, una pyme española, pero que vamos a ver que, aunque sea pequeña, tiene cosas muy originales, muy bonitas y que todos vosotros conocéis. Fabrica unos productos que todos conocemos y nos va a dar su visión desde el consejo y desde el primer ejecutivo. Manuel Alcaraz, que hablará al final de esta conferencia, es la persona con más experiencia acumulada, el más senior de todos, ¿vale? Yo creo que tiene más de 50 años de experiencia en operaciones y además ha trabajado con EIM en 15 proyectos y bueno, ha trabajado en compañías como Valeo, Nissan, Grupo Siro y otras muchísimas empresas conocidas y más pequeñas. Marianela Barco es otra ejecutiva muy experimentada, que trabaja desde el punto de vista del área financiera, pero ayudando a operaciones en muchas de las situaciones en las que se encuentra. Nos contará ella algunos ejemplos.
y también hemos querido contar con esa visión financiera que muchas veces es absolutamente imprescindible para medir los resultados de los proyectos. Y por último, David Casañ, que también es un directivo muy, muy experimentado, que ha trabajado en el Grupo Pascual, ha trabajado en Carrefour, una visión de gran consumo, actualmente está en SPB. Los perfiles de todos los ponentes los podéis ver en LinkedIn, tienen página en LinkedIn, y Marianela Barco no lo he dicho, pero bueno, ha trabajado en KPMG, en Citibank, JP Morgan y actualmente está en Tecnatom. Y Nuño, además de Cermer, ha trabajado en PricewaterhouseCoopers, en KPMG y en otras compañías también relevantes. Entonces creo que contamos con un panel muy, muy destacado. Me gustaría agradecer a todos los ponentes el tiempo que han dedicado en preparar estas ponencias, en estar con nosotros hoy. Todos ellos tienen una agenda bastante ocupada y es de agradecer que hayan podido hacer este hueco y bueno, que nos aporten esas diferentes visiones y veremos cómo hay muchos elementos en común de todas estas experiencias en las 3 claves que hemos citado en el artículo y que son el título de esta presentación. Por mi parte, simplemente deciros que podéis hacer preguntas. Os invitamos a que mandéis preguntas por el chat. Las preguntas en principio serán al final de la sesión, hacia las 5 menos cuarto, 5 menos 10, empezaremos a contestar las preguntas y estaremos un cuarto de hora, 20 minutos contestando estas preguntas. O sea que seguramente nos alargaremos unos minutos sobre las 5. En principio está previsto de 4 a 5, es posible que nos alarguemos unos minutos. Si hay alguna pregunta que no podemos contestar, porque hay muchas preguntas, pues las contestaremos por escrito posteriormente. Pues muy bien, empezamos con Nuño. Yo ya no me demoro más. Nuño, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, Te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Alfonso de Benito y al equipo de Executive Interim Management por invitarme a participar en este webinar sobre la eficiencia en operaciones. Y bueno, como decía Alfonso, yo soy inversor y consejero delegado de Cermer y voy a intentar compartir con todos vosotros pues mi experiencia y mi visión en cuanto a este tema, el tema de la eficiencia en las operaciones, desde 3 puntos de vista. Por un lado, desde la faceta de inversor en private equity, en este caso aprovechando la experiencia de Cermer, la inversión en una empresa no cotizada industrial. En segundo lugar, voy a tratar el tema de la eficiencia de las operaciones desde mi propia experiencia en 6 años liderando la transformación de Cermer. Y en último lugar, pues me gustaría compartir mi visión de la importancia, relevancia que tiene la eficiencia de las operaciones en el actual momento de inflación de costes que tenemos y que, bueno, pues todo el mundo prevé que va a durar varios años. Todo esto lo voy a hacer simplemente dando unas ideas muy básicas en cada uno de estos puntos que espero, bueno, que sirvan para que mis compañeros en el panel puedan profundizar en ellas. Antes de hacerlo, para contextualizar un poquito mi experiencia, voy a brevemente presentar lo que es Cermer, ¿vale? Cermer es una empresa española y es una empresa líder en su nicho de mercado. Nosotros lo que hacemos son envases en cerámica para el mundo de alimentación. Nuestros clientes son fabricantes de yogures, fabricantes de platos precocinados, fabricantes de helados, que vienen en busca de nuestro producto buscando un elemento de diferenciación o de comunicación de la calidad superior que tiene su producto. Aunque lo que vendemos es un producto francamente artesano, una de las bondades que tiene el producto y que nos hace únicos a nivel casi mundial es que tiene una base tecnológica muy potente. De hecho, lo que nos hace diferentes es vender envases pues, muy bonitos, o intentamos hacerlos muy bonitos, pero sobre todo hacerlo dentro de unas tolerancias muy exigentes que permiten que nuestros clientes puedan integrarlos en sus líneas de producción y hacer uso de alguna de las capacidades que tiene, como puede ser la capacidad de termosellado. Y todo esto haciéndolo dentro de los precios que nos permite el mercado, que son francamente bajos, porque si no ya nos meteríamos, digamos, en los mercados de lo que pudiese ser la vajilla u otros mercados. La empresa, simplemente para contextualizar, tiene 2 centros productivos en la península ibérica, tiene una plantilla fija
que ronda más o menos entre los 100 y los 135 personas. Y uno de los elementos importantes para contextualizar es que el 85-90% de las ventas las hace en mercados exteriores y en algunos casos en mercados francamente lejanos, como son el mercado norteamericano, Australia y Asia. Y que, como no puede ser de otra manera porque estamos en el mundo de la cerámica, es un negocio intensivo en capital e intensivo en consumo energético. Al final tenemos 4 grandes hornos que corren a gas, con lo cual, bueno, pues el tema de la eficiencia energética es especialmente notable estos días. Entonces, sin más, voy a entrar un poco en las 3 perspectivas que comentaba, en las que voy a basar mi intervención para hablar de la eficiencia energética. La primera es desde el punto de vista inversor y el caso de Cermer. Creo que el caso de Cermer, como el de otras muchas empresas españolas, responde al hecho en el que desde el punto de vista inversor se identifica la potencial mejora en la eficiencia de las operaciones como el gran, si no uno de los 2 grandes generadores de valor del proyecto de inversión. Es decir, Cermer responde a ese tipo de empresa que tenía vendido toda su capacidad productiva, pero que se enfrenta al reto de escalar, ¿no? Y tiene un producto que es extremadamente, yo creo, atractivo a nivel mundial, pero lógicamente para que alguno de nuestros clientes pase de comprarnos, imaginemos, 1 millón de envases a comprarnos 10 millones de envases como desearía, hemos de ser capaces de disminuir significativamente los costes de producción y de esa manera hacer una cosa que sea nicho que crezca. Y así es un poquito lo que nosotros vimos en Cermer. Un reto de escalar donde tenemos por un lado el value driver de mejora en las operaciones y por otro lado el value driver de crecimiento. Para poner esto en contexto, dentro de nuestra tesis de inversión, solo el valor que se podía generar desde el punto de vista de la mejora de las operaciones lo ciframos en una mejora de 8 puntos porcentuales del margen bruto, 8 puntos porcentuales de EBITDA, que se deberían, digamos, conseguir básicamente utilizando un menor uso de recursos y sobre todo mejorando los costes de no calidad. ¿Vale? Por otro lado está el value driver de crecimiento que lógicamente, bueno, pues aparte del propio crecimiento lleva a cabo una dilución de costes. Pero aquí un poquito el tema, y lo puntearía al final, es existen oportunidades de inversión donde el value driver más importante es la mejora potencial de eficiencia operativa, que es absolutamente radical. Desde el punto de vista de liderazgo en la transformación, Jorge, si quieres, puedes pasar a la siguiente. Aquí, básicamente, nosotros, en este caso, adquirimos la empresa a finales de 2016, una empresa que ya tenía 30 años de historia y que venía siendo gestionada por el fundador y propietario. Nosotros, la transformación que hemos vivido en los últimos 5 años y medio ha tenido, yo creo que 3 patas. Una que fue inmediata nada más llegar, que fue un ligero cambio en el modelo de negocio. La segunda pata ha sido el nuevo sistema de gestión que hemos implantado. Y, por último, un cambio cultural en la organización. Respecto a la parte simplemente inicial, el modelo de negocio, nosotros hacemos unos envases a medida, customized, verdaderamente premium. Eso no ha cambiado, pero sí que cambiamos de manera radical el hecho de trabajar. Pasamos de trabajar contra stock a trabajar contra pedido. Implantamos unos nuevos procesos de comunicación con los clientes a nivel de forecast, etcétera, etcétera, lo cual hizo que se liberase mucho capital de las operaciones. Simplemente establecer un sistema lean, de tal manera que básicamente manejábamos el mismo nivel de capital circulante con un 50% de crecimiento en las ventas a lo largo del proyecto. En cuanto a lo que ha sido la transformación dentro de la empresa, sin lugar a dudas necesitábamos cambiar de sistema de gestión. No es que el sistema de gestión anterior fuese malo, la empresa estaba perfectamente gestionada para el nivel y la actividad que tenía, pero ahora nos enfrentábamos a una nueva realidad mucho más compleja. 2 centros de producción totalmente independientes y otras dinámicas. Entonces, yo he señalado aquí dentro del sistema de gestión 4 puntos en los cuales nosotros hemos trabajado. Sin lugar a dudas, una parte muy importante es montar un sistema de gestión basado en procesos que se revisaron y se definieron de nuevo. Aquí, normalmente, pues la inercia que hay que vencer es pues los empleados, ya sean operarios o middle management, que llevan mucho tiempo trabajando en la empresa y las cosas siempre se han hecho de una determinada manera. Bueno, pues es importante que haya unas biblias y que todo el mundo siga el sistema de gestión con los nuevos procesos definidos. Después, como no lo ha apuntado Alfonso,
Abandonar lo que yo llamaba la gestión del adjetivo. Las cosas no se pueden gestionar ni mejorar si no son medidas, y hay que evitar lo que yo llamo la gestión del adjetivo, ¿no? Las cosas no van bien, mal o regular, sino que es necesario tener datos. Nosotros empezamos con papel y boli, muy sencillo. Hoy en día ya está toda la planta sensorizada, tenemos SAP, tenemos distintos sistemas de IT y de OT, y todo ha cambiado mucho, pero sobre todo ha sido una herramienta clave para la implantación de nuevos procesos y también para la gestión de las personas y en el cambio cultural y de comportamiento de toda la organización, los sistemas implantados. Creo que otro punto muy importante ha sido la definición de roles para el nuevo sistema de gestión. Aquí, básicamente, lo que nosotros hemos cambiado es de un sistema que yo creo que es muy común en muchas empresas, ¿no? Donde la toma de decisiones está muy jerarquizada y muy concentrada en una persona, en este caso, pues posiblemente fundador, propietario, etcétera, a un sistema de gestión que necesita personas a todos los niveles que se responsabilicen de cosas muy concretas y que sean accountable, digamos, que rindan cuentas respecto a eso. Entonces, para ello nosotros aquí incorporamos la parte de Lean, hicimos de los GAPs, de los grupos autónomos de producción, un poco el core, y empezamos a definir GAP leaders, supervisores, unidades de decisión, etcétera. Y por último, también un poco dentro del cambio cultural, le hemos dado muchísima importancia para, durante estos 5 años, transformar la organización a el concepto de proyecto y líderes o responsables de gestión de proyectos. De tal manera que también eso es un cambio muy importante, porque de alguna manera se descentraliza la responsabilidad. Ya no hay un empresario arriba de toda la pirámide que al final se responsabiliza de todo lo que se decide en la empresa. Eso respecto al sistema de gestión. Respecto a la cultura, 2 ideas importantes y algunas acciones que nosotros tomamos para llevarlas a cabo. La idea ha sido implantar una cultura de mejora continua. Aquí el concepto clave es el concepto de desperdicio, intentar identificar en todo momento esas actividades por las cuales el cliente no pagaría ni otorga ningún valor, ya sea al producto o al servicio que damos, e intentar eliminarlas, en primer lugar. Y en segundo lugar, sacar el máximo de todas las personas de la organización. Lo que llamamos tanto a nivel de oficinas, de middle management, como sobre todo y de manera muy clara a nivel de planta, de operarios, ¿no? Un ejemplo para nosotros especialmente importante fue el convertir, o está siendo, porque esto no acaba nunca, está siendo el convertir a todas las personas de planta en partes del equipo de control de calidad. Era absolutamente ridículo tener que incurrir en costes adicionales de personal de un equipo de calidad, teniendo a los propios operarios en la línea que pueden ejercer esa tarea, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que en estos 5 años ha sido muy, muy importante para mí, o nosotros así lo hemos hecho. En primer lugar, ha sido pues incorporar líderes para esta transformación. En mi caso particular, dentro de lo que es el equipo directivo, se renovó. Ese equipo directivo yo os he perdido, no sé. Nuño, se te ve, se te ve ¿Sí? y... Por sí. alguna razón, a mí se me ha perdido absolutamente todo. ¿No ves la pantalla con la presentación? ¿No la ves? Bueno, si se me ve a mí, yo no os veo, pero no hay ningún problema. A ti se te ve, yo por lo menos veo y... Fenomenal. Pues te nada, oímos comentaba bien, que para nosotros fue especialmente importante incorporar directivos con experiencia en transformación y en la incorporación de un sistema. Nosotros nos focalizamos mucho en el Lean, entonces incorporamos una dirección de operaciones que venía del mundo del automóvil, una dirección de calidad que también tenía experiencia, incluso incorporamos un perfil específico que denominamos Lean Promoter para ir cambiando el sistema de gestión. Adicionalmente, en este momento, con la incorporación de la nueva planta, pues tuvimos la suerte de contar, en este caso, con Manolo Alcaraz, del equipo de IM, que fue un elemento fundamental para traccionar el cambio. Básicamente, esa ha sido la perspectiva. Yo señalaría aquí que es muy importante sentar muy bien las bases de lo que es el cambio cultural y el sistema de gestión antes de intentar saltar de golpe con acciones concretas, ¿no? Nosotros creo que ahora sí que tenemos asentados estas bases, queda muchísimo por hacer y ahora es cuando verdaderamente estamos viendo el retorno a todo, o incluso nos atrevemos con metodologías concretas de mejora en los tiempos de cambio, SMET, etcétera, etcétera. Pero creo que no se puede ir más deprisa de lo que sin poner primero las bases.
Por último, además, para no pasarme del tiempo, señalar un poco mi visión respecto al entorno inflacionario actual. Yo le comentaba medio en broma, medio en serio a Alfonso antes de la presentación, pues que nosotros estamos haciendo, yo creo que se está cambiando la manera de hacer las cuentas de resultados y nos enfrentamos a un entorno en el que las cuentas de resultados, en vez de hacerlas de arriba abajo, las vamos a hacer de abajo arriba. Y creo que el mercado requiere y tiene una necesidad de directivos y de personal que tengan muy interiorizado esta idea de la mejora en las operaciones, independientemente que estemos en industria, en servicios, en un banco, en todo. Creo que va a ser no una ventaja competitiva, va a ser una necesidad competitiva y, en cierta manera, siempre con la vista puesta en el free cash flow y la generación de caja de la empresa, nos enfrentamos a 24 meses por delante, por lo menos, en los que, en cierta manera, las empresas van a competir contra sí mismas más que contra otros en el mercado. Es decir, se va a intentar generar caja por hacer mejor las cosas y de manera más eficiente. Aquí dejo yo mi presentación y espero que sirva un poco para abrir el debate. Muchísimas gracias, Nuño. Ha estado muy bien, has estado en tiempo y además has dado esa visión un poco global desde el punto de vista del consejo y de la propiedad y del primer ejecutivo. Pues pasamos a la ponencia de Marianela Barco. A ver, ¿qué nos cuentas, Marianela, hoy? Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Alfonso, también por darme la oportunidad de contar mis anécdotas como interim manager. Ya sabes que soy interim de vocación desde hace 12 años y bueno, os voy a contar un par de experiencias que tuve en las que participé pues, en la parte financiera, pero luego eso tuvo una repercusión sobre la posible eficiencia operacional y la posible mejora de la misma, ¿vale? Entonces, si puedes pasar el primer slide, por favor. Bueno, pues esta es una compañía que, como veis aquí, estoy en la foto con un compañero mío, se dedica a servicios de emergencia médica aérea, búsqueda y rescate y así como operaciones contra incendios. Esos helicópteros que veis tirando agua desde unos contenedores naranjas, que por cierto se llaman Bambis, pues son los helicópteros de esta compañía. Vale, allí se nos contrató para realizar un inventario del almacén que tienen, porque en ese helipuerto se hace todo el mantenimiento de los helicópteros y de los aviones. Entonces se nos contrató pues para realizar un inventario de las piezas de repuesto, tanto de los helicópteros como de los aviones. Bueno, ¿qué ocurría allí? Que dichas piezas son únicas para cada avión o para cada tipo de avión o helicóptero y llevan una numeración única que además está establecida por norma legal, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya os imaginaréis que hay que tener muchas piezas y colocadas ordenadamente para poder acceder a ellas, porque hay veces que están en una operación contra incendios, el helicóptero se estropea y tienen que volver a la base corriendo sin tiempo y reparar la pieza y volverse a poner en marcha. Entonces, ¿cómo estaba organizado ese almacén? Pues donde hay un hueco hay una pieza, curiosamente. Entonces, como os podréis imaginar, era muy complicado para cualquier técnico que fuera a reparar una pieza rápidamente encontrar la pieza adecuada, ¿vale? Aparte que tampoco existía un listado que se pudiera obtener automáticamente del sistema y que estuviera actualizado, porque los movimientos de almacén a diario se hacían de forma manual y luego se pasaban pues al día siguiente o cuando había tiempo al ordenador, con lo cual no había información, o sea, no había una información en cada momento para poder saber dónde estaba una pieza, ¿vale?
Y luego las piezas grandes, como los Bambis que os he contado, que son los que lanzan el agua, estaban en hangares adyacentes, ¿vale? Y tampoco los hangares, ahora os enseñaré una foto, pasa por favor el slide. Bueno, este es el conteo, ahí volvemos, ahí estamos todo el equipo contando. Esto era lo que había en el hangar, o sea que os podéis hacer una idea de la poca organización, de, bueno, tuvimos que sacarlo todo para apuntarlo manualmente. Si veis, mis compañeros tienen unas hojas donde íbamos apuntando manualmente lo que íbamos contando. Entonces, ¿qué ocurría también? Que no había control de accesos al almacén, ni a los hangares, por supuesto. Allí podía entrar cualquiera y salir cualquiera, con lo cual no había ninguna seguridad, cualquiera podía entrar y llevarse una pieza y sin que se apuntara. Con lo cual, como el sistema de control era apuntar a mano, pues no había ningún control. Como ya he dicho, se apuntaba todo manualmente y posteriormente se daba de alta en el sistema cuando había tiempo para hacerlo, pues tampoco había un sistema de información en el que se pudiera tener confianza, ¿no? ¿Qué ocurría? Producto de todo eso, pues que había piezas que estaban desaparecidas, que estaban en el inventario, pero no las encontrábamos, y otras aparecieron que no estaban en el inventario. Bueno, entonces también había dificultades para encontrar una pieza de forma rápida y eficaz, cuando ya os he comentado, ¿no?, anteriormente, y teníamos helicópteros y aviones parados operativamente por falta de una pieza, lo cual era, para mí, me pareció un gran problema. Nosotros fuimos solamente contratados para hacer el inventario, pero acabamos dando una serie de pautas y de consejos a la dirección de la misma, de la compañía. ¿Por qué? Pues porque consideramos que, primero, había que organizar ese almacén. No podía estar organizado en donde hay un hueco, hay una pieza. Había también una dificultad adicional, y es que las piezas no eran todas del mismo tamaño, no eran estándar. Entonces, organizar el almacén, a veces eran curvadas, a veces eran largas, tenían salientes. Bueno, organizar el almacén era complicado, ¿vale? Otra de las sugerencias que hicimos es automatizar las entradas y salidas. ¿Por qué? Pues porque las propias piezas venían con un código, en aquel momento un código de barras, era muy fácil. Se leían, se compraba uno un programa de software, las lee y así tiene el sistema organizado y tiene además información a tiempo para la toma de decisiones, ¿vale? Y obviamente que organizaran un reporting que sirviera tanto que sirviera a todas las áreas de la compañía, que sirviera tanto a compras para adquirir nuevas piezas cuando las existentes pues salieran del almacén, a operaciones para saber de qué disponían, bueno, a toda la organización, costes, etcétera, dirección, por la parte de logística. Bueno, al final este proyecto quedó en eso, en nuestras consideraciones y en nuestras recomendaciones, pero bueno, este es un proyecto que empezó siendo simplemente un tema de finanzas y acabó siendo un tema de operaciones, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la parte que quería yo explicar, de que nosotros cuando vamos a hacer un tema financiero detectamos también ineficiencias en operaciones, ¿vale? Pasa por favor slide. Y este es otro segundo ejemplo, ¿no? Esta es una compañía dedicada a prestación de servicios higiénicos sanitarios, ¿vale? Como veis en la foto, se dedican, bueno, pues a estos contenedores sanitarios que hay en los servicios de las señoras. Bueno, pues ellos cuando ya están llenos, pues cada X tiempo los recogen, los vacían, los limpian y los vuelven a reponer, ¿vale? Allí el encargo era construir un modelo de costes.
con el objetivo de construir un tarifario, porque realmente no sabían si las tarifas de venta que estaban aplicando a los clientes cubrían costes, ni siquiera, ¿vale? Entonces, bueno, era una cosa sencilla. Tenía que ser en Excel porque no estaban dispuestos a gastar mucho dinero en una herramienta un poco más complicada. Y bueno, y se nos pidió ayuda en EIM para hacer este proyecto. Estos servicios pues eran variados y no seguían una pauta estándar. Es decir, pues lo mismo era cambiar contenedores, como hacer limpieza de plagas o como enviar mopas, la famosa mopa roja, no sé si la conocéis, que limpiaba todo. Entonces, eran muy variados en sí mismos y luego tenían una particularidad, y es que no solo eran variados los servicios en sí mismos, sino que dependían de la ubicación geográfica del cliente, de dónde estaba el cliente, si iban con los contenedores, por ejemplo, pero también tenían otro tipo de productos como es pues los de olores y todo esto que también se cambiaban, ¿no? ¿Qué ocurría? Que también dependían de los controles de entrada al propio cliente, ¿vale? Si eran sencillos, si eran rápidos, si estaban en la 5ª planta o en la 10ª. Dependían también, obviamente, de la ubicación geográfica del cliente. No era lo mismo estar en un polígono industrial donde era mucho más fácil a lo mejor aparcar que en plena Castellana, donde el acceso o el aparcamiento era complicado. Y luego ya también dependía dentro de la compañía dónde estuvieran ubicados esos contenedores, ¿vale? Entonces, pasa slide, por favor. Lo que hicimos nosotros fue primero medir. Claro, para poder hacer un sistema de costes necesitábamos medir. Entonces fuimos con unos cronómetros y se midieron los distintos tipos de servicios, si se tardaba más dependiendo del tipo del cliente, dónde estaba, la ubicación en planta, etcétera. Para control de plagas y todo esto también se hizo un estudio aparte porque eran servicios completamente distintos y tenían otras mediciones y bueno, en base a eso construimos un modelo que se aproximaba bastante a la foto de casi todos los servicios, ¿vale? Que tenían, o de todos, unos mejor reflejados que otros porque había ya cosas que era imposible medir. O sea, sí que podíamos medir, por ejemplo, que un control de accesos fuera más complicado o no, pero luego ya cada cliente específico pues tenía sus particularidades, o sea que tuvimos que generalizar un poco. Pero la idea era poder medir para poder mejorar. Vale. ¿Qué derivó? En este ejercicio que hicimos, nos dimos cuenta de las deficiencias que tenían operativas, ¿vale? Y son las que comento aquí. Pues no existía una planificación de rutas y servicios. O sea, esto llegaba el conductor allí a la oficina, que yo lo he visto en vivo y en directo, y entonces le pedía a la asistente que tenían allí, dos señoras, le decía, ¿dónde tengo que ir hoy? Entonces la otra le daba el papelito, pues aquí, y él decidía dónde iba, cuándo iba y a qué hora. ¿Por qué? Pues porque no existía una planificación de rutas y servicios de ningún tipo, sino era simplemente así. Sí que había la planificación semanal de lo que había que hacer, pero el propio mantenedor decidía qué día iba, ¿vale? Tampoco existía un procedimiento estándar que se aplicara a cada servicio, con lo cual, pues cada uno lo hacía de una manera distinta. Pues el que llegaba con los contenedores y los metía todos en un carrito y le cabían 12, desde que el que metía 6 porque pesaba menos y entonces hacía 2 viajes. Entonces, bueno, había que estandarizar esos servicios. ¿Y en qué terminaba esto? Pues que en clientes descontentos porque no recibían el servicio el día que estaba establecido, porque en casa había clientes en los que se decía pues 2 veces en semana,
pero había clientes en que el contrato decía pues martes y jueves. Y claro, no recibían el servicio, no se cumplía y efectivamente tenían muchos problemas con los servicios que realizaban. Y bueno, ahí quedó, ahí lo que había que hacer, lo primero, volvemos a lo mismo. Y es que además, cuando hice esta presentación, os voy a decir, la solución es la misma que anteriormente, organizar, automatizar para poder reportar y para poder medir. Entonces, ¿qué había que hacer? Organizar esas rutas en un sistema automático que calculara en cuestión de las distancias, ubicaciones. No es lo mismo una ubicación en el centro que una ubicación en las afueras. Todo eso que se automatizara y que no lo decidiera el conductor o el que iba a hacer el servicio. Y también había que tener un reporting. Esta automatización permitía de alguna manera controlar quién hacía qué, cuánto estaba tardando en hacerlo, y eso se podía aplicar al modelo de costes y realmente pasar de tener un Excel, que era un ejercicio teórico, a tener la realidad. Y bueno, y ya me dicen por aquí que vaya acabando. Entonces, bueno, esas han sido mis dos experiencias. Se le pasó la palabra Muchísimas gracias, Marianela. a Esto es Alfonso. muy interesante, pero es que como no queremos perder la audiencia que se pierda las preguntas, por eso tenemos que ser un poquito estrictos con el tiempo. Venga, le damos paso a David. David, the ¿Qué tal? stage Buenas is yours. tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Aim, por la invitación y poder daros esta pequeña charla, ¿no? El objetivo mío era hablar un poco de todo lo que es la planificación integrada dentro del área de supply chain, ¿no? Que a veces es una parte olvidada dentro del mundo de la operación y de la cadena de suministro, y es la que más ordena absolutamente todo lo que sucede después, ¿no? ¿Puedes pasar? Como veis, yo quiero apoyarme un poco en un caso de éxito que hace ya tiempo pues hicimos, en este caso en Calidad Pascual. Calidad Pascual es una compañía pues ya hace muchos años pues con una filosofía de producción muy push, y donde realmente pues se lo podía permitir porque todo lo que se producía pues se vendía, ¿no? Hasta que todo ese tipo de condiciones pues cambiaron. Al cambiar durante mucho tiempo, pues uno de los problemas que teníamos fundamentalmente era pues problemas de mermas, ¿no? Es decir, teníamos muchísimo producto caducado y teníamos que entender qué estaba sucediendo, o al menos teníamos que entender por dónde iba el mercado. Y para ello, pues empezamos a trabajar todo lo que era, creamos un departamento de planificación avanzada de supply chain, ¿no? En este caso, el área de planificación, pues en aquella época era muy novedosa, aunque hoy sigue siendo muy importante para las compañías y sobre todo para muchas compañías más pequeñas que las grandes compañías nacionales o internacionales que habitualmente tienen integrada esta función, pero en este tipo de compañías pues todavía no lo están haciendo bien del todo, ¿no? El área de planificación como tal es la que le da estabilidad y visión a todo lo que sucede, digamos, a partir de ahí en todo lo que es el área de supply chain y operaciones. De lo que se trata es de intentar entender qué va a suceder con la venta del producto que en este caso que cada compañía haga. Como sabéis, pues a partir prácticamente del segundo o tercer mes del año, pues el presupuesto pues deja de cumplirse, ¿no? Es verdad que a nivel total es posible que se cumpla, pero a nivel de SKU el mix de producto pues cambia mucho y por tanto todo ese cambio que tenemos en el mix de producto pues altera tremendamente todos los planes que vienen detrás y sobre todo los planes industriales. Para ello pues teníamos que empezar a hacer forecast de demanda
que era una de las cosas pues tremendamente importantes, sobre todo para compañías, en este caso como Pascual, pues con un nivel de SKUs y de productos pues muy diferentes, ¿no? Y con una complejidad industrial pues tremendamente difícil de gestionar. Todo ello pues implicaba pues empezar a hacer las cosas de forma muy diferente y por tanto teníamos que empezar a hacer una gestión del cambio pues muy importante. ¿Puedes pasar, por favor, Jorge? Como veis, teníamos que empezar a entender un montón de cosas. ¿Cuánto íbamos a fabricar? ¿Cuánto íbamos a vender? ¿Cuánto de rentable iba a ser todo esto? ¿Cuánto stock deberíamos tener? Todo esto hasta ese momento pues quizá no se gestionaba de una manera eficiente, ¿no? Todo valía. Producíamos y todo se vendía. Hoy por hoy la realidad de muchas compañías es que están en esa situación, es decir, están en un momento de cambio, son compañías pymes que están en tamaños importantes pero que necesitan dar ese salto cualitativo a ser realmente organizaciones con una serie de procesos muy integrados y que funcionen bien y pues este ejercicio hay que hacerlo y sobre todo si funcionan con un flujo de hacer stock, ¿no? Es decir, que no trabajan contra pedido. Todas las compañías que trabajen contra stock, pues tienen que tener un flujo de planificación correcto. ¿Puedes pasar, por favor? Al final, dentro de la compañía, pues existían fuerzas tremendas o existen fuerzas, hoy por hoy también, en muchas compañías donde las visiones de cada departamento son tremendamente diferentes, ¿no? Lo que quiere comercial, pues un buen servicio al cliente y mucho inventario para no fallar y lo que quiere operaciones es totalmente diferente, quiere eficiencia e inversión en inventarios y finanzas lo que quiere pues es que seas eficiente en fabricación y te dejes al resto. Al final esto tiene implicaciones muy importantes en la gestión de la compañía y evidentemente existen siempre pues, tensiones entre áreas. Pasa. El objetivo era empezar a planificar y cuando hablamos de planificar era el inicio de un montón de cosas que suceden dentro de la operación y dentro de la cadena de suministro. Hay que entender cuánto vamos a vender y sobre todo en qué referencias. Hay que, a partir de ahí, tenemos que saber en función del stock que tenemos, pues qué stock necesitamos en función de si los productos que trabajamos tienen caducidad o no tienen caducidad y a partir de ahí se ejecutan los planes maestros de MRPs de compras, ¿no? Todo está perfectamente engranado y en función de este tipo de planteamientos pues funcionan todas las áreas. El área de compras nunca puede ir por libre a la hora de comprar, ¿no? Está claro que comprar barato es muy importante, pero no podemos comprar grandes lotes si realmente no tiene sentido en función de la demanda y en función de los lead times que tengamos, ¿no? Por tanto, tenemos que ir tremendamente alineados en todo lo que hacemos. Pasa. Al final, el no hacer una buena planificación o el no tener una buena planificación de demanda, lo que genera es no tener un plan de suministro fiable, tener rupturas de stock, clientes insatisfechos, etcétera. Pasa. Al final, lo que conseguimos con todo esto, y en el caso de Pascual, fue tener un departamento de planificación muy avanzado en el cual empezamos a tener resultados tremendamente buenos con un nivel de fiabilidad de demanda pues, en gran parte del tiempo que, bueno, hoy por hoy también se sigue haciendo, ¿no? Pero superior al 90% a nivel agregado. Tener en cuenta que cuando desagregas este 90% a nivel de SKUs o a nivel de DCUs, que son las Demand Forecast Units, pues realmente el nivel de control que teníamos sobre lo que iba a suceder en cada parte, en este caso de España, era muy grande, ¿no? Cómo se iba a vender y dónde iba a estar la venta de unos productos u otros, ¿no? En qué canal, en qué provincia, de todo. Teníamos un control pues, muy importante de todo esto. Al final, dentro de ese sistema parametrizábamos absolutamente todo, parametrizábamos todo tipo de información, como veis aquí, y realmente pues al final obteníamos un plan de producción que se ajustaba perfectamente a lo que queríamos hacer en el próximo mes o en los próximos 3 meses, incluso podíamos llegar a 2 o 3 años. Por tanto, servía para tener un input de plan de próximos años, ¿no? Con un nivel de fiabilidad bastante acertado en ventas, ¿vale? Es decir, no en resultado, en ventas. Pasa, por favor. Bueno, al final esto es un poco pues, todos los beneficios en cuanto a crecimiento de ingresos, margen operativo, eficiencia de activos que nos da hacer este tipo de trabajo dentro del área de planificación. Como veis, tenemos un montón de mejoras en muchas áreas, pero sobre todo en la parte industrial pues, es tremendamente importante, ¿no? Una compañía que es compleja desde un punto de vista industrial con
con muchas líneas de producción, con cambios de formato, como no tengas un buen plan, una secuenciación bien trabajada en base a una planificación fiable, pues realmente pues tienes muchísimos problemas. El OE se te puede descontrolar y por tanto la eficiencia en producción pues te baja. Y cuando eso sucede, pues lo que pasa es que es tremendamente más caro produciendo de lo que deberías de ser, ¿no? Y aquí realmente es donde está el kit de la cuestión, ¿no? El coste de transformación es uno de los costes más importantes a nivel de margen de contribución de una compañía y lo tenemos que tener perfectamente controlado. ¿Pasa? Bueno, al final todo esto se integraba dentro del famoso Sales and Operations, ¿no? Que era una especie de comité, era un proceso que estaba dentro de un mes. En cada semana del mes pues trabajamos una reunión diferente y acabamos con un forecast estimado para los próximos X meses, ¿no? Los que quisiéramos, pero sobre todo, de alguna forma, para el próximo mes sabíamos lo que iba a pasar con un nivel de fiabilidad bastante alto. Esto lo podíamos llevar, o en estos momentos ya hay sistemas, en su caso en su día lo hacíamos a mano, pero en estos momentos ya hay sistemas que lo pueden llevar a nivel de costes. Es decir, todo esto ha evolucionado a un proceso que se llama IBP, que es una planificación integrada de negocio, donde todo esto que estoy hablando se integra a nivel de costes a través de módulos de analítica de costes, en este caso SAP lo tiene, y pues en cada uno de los procesos que hemos estado hablando y en cada una de las decisiones que se toman en estas reuniones semanales, puedes ir tomando decisiones en base a costes. Es decir, con esto lo que podemos hacer es que vamos a saber a final de mes lo que va a suceder el mes que viene, no solamente en ventas, sino también en costes. Y por tanto vamos a saber el resultado que vamos a tener. No solamente el mes que viene, sino lo podemos proyectar a final de año, ver si el plan lo vamos a cumplir y si no lo vamos a cumplir, tomar acciones cuanto antes para que se cumpla o para que suceda lo que teníamos previsto. Pasa, por favor. Bueno, esto es una pequeña muestra de lo que sería un proceso IBP. Todo arranca en una revisión de portfolio. Tenemos que revisar todas las semanas si lo que tenemos es válido, si no es válido, si tenemos que quitar productos que no están dando un buen resultado en la última línea o en la línea que consideremos como compañía, tener una buena planificación de demanda, trabajar todo lo que tiene que ver con la planificación de producción, alinearnos con todas las áreas. Aquí tenemos que trabajar todos a una. El número que salga del IBP no es un número de operaciones, es un número donde participa operaciones, finanzas, ventas, industrial, es decir, participan todos. Todo esto se sube al comité de dirección y comité de dirección aprueba, ¿no? Trabajando de esta forma, la compañía realmente cambia. Cambia su manera de trabajar, cambian los resultados. Las personas que necesitas para hacer esta función realmente se pagan de sobra. Y bueno, es un proceso muy interesante. Pasa, por favor. Bueno, al final, como os he dicho, esto es colaboración, no es mirar a corto plazo, es balancear los recursos, no es una simple revisión, es anticiparse los problemas y no apagar fuegos. Bueno, las presentaciones entiendo que las podréis ver, queda alguna, pero bueno, básicamente es lo que os quería contar, ¿no? El Departamento de Planificación Avanzada dentro del área Supply Chain hoy por hoy sigue siendo un departamento tremendamente importante para la eficiencia de toda la operación que viene después. Y por mi parte, pues nada más, encantado de poder ayudaros en lo que necesitéis. Gracias. Muchísimas gracias, David. La verdad es que gracias por hacerlo on time. En una empresa como Pascual, con la complejidad que tiene, me imagino que os pegaréis una currada impresionante y además se ve Así es. muy metodología, muy fenomenal. Luego a ver si hay alguna pregunta sobre este tema y puedes comentar un poquito más, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Alfonso. Hasta luego. A ti, pues damos paso a Manuel Alcaraz. Manuel, por favor, Hola, coméntanos. buenas tardes a todos. Mira, voy a hacer una exposición, intentaré rápida y además marcando, en principio voy a marcar lo que son las acciones generales en cualquiera de mis actuaciones en general. Es unos pasos sencillos, pero que os comento. De entrada es identificar la situación, contrastar la realidad con la imagen, o sea, lo que ve, lo que piensa el cliente que necesita y lo que tú observas cuando entras. Ahí ves determinados aspectos donde los de dentro igual, por algún motivo, pues lo han descuidado o se les ha pasado. Por tanto, es preciso entonces
contrastar esos objetivos y remarcarlos, acordar con los implicados, con los jugadores, con a qué indicadores de proceso vamos a perseguir para conseguir lo que nos están pidiendo, que finalmente es el bottom line, money. Y ahí tienes pues el conocer a las personas del equipo, es fundamental, conocer quiénes son empujadores, quiénes creen en el cambio y quiénes son vagones en cuanto a que son capaces de desarrollar trabajo, pero no son los que llevan iniciativas. Y también conocer, lamentablemente, que está en todas partes, los lastre, la gente que son freno y que no aportan. Hay pues que intentar poner a cada uno en su sitio y reducir al máximo el lastre. Tienes entonces decidir el orden de ataque, el orden de revisión y de logro. Y ahí es una cuestión que es inapelable. Es primero obtener la calidad que quieres, sin disminuir un ápice en los puntos que nos dan calidad. Una vez identificado el cómo conseguir calidad, entiendes, atacas el volumen, o sea, incremento capacidad de producción, sin perder un ápice de mi capacidad de calidad. Y finalmente, cuando soy capaz de hacer calidad y volumen, tengo la oportunidad de encontrar puntos que por sinergias o por elementos comunes, en fin, atacar el coste. Ahí pues, este es el orden. Calidad, volumen, coste. Entonces ya por fin, para trabajar en el tema de actuación, una vez ya tienes los objetivos identificados, pues hay que conseguir que sea el sistema quien se ponga en dinámica, la gente de la empresa, los propios jugadores de base. Y con ellos, pues hacer pues los daily meetings. Hay cosas que se les escapan a ellos, pero en el daily meeting se marca y se hace que cada uno de ellos, en fin, quienes de ellos puedan destacar y hacer, propongan, consigan el cambio en los 2, 3, 4 días, el corto plazo. Luego tienes los objetivos de medio plazo, que con los técnicos desarrollas a lo largo de semanas o meses, y pues así, pues con daily, weekly y monthly atacas el plan y vas caminando el camino, vas haciéndolo. Y finalmente, por parte nuestra, es acompañar a los actores, puesto que en general lo que hacemos es que entramos en un proceso de cambio de cultura y entusiasmar a la gente, eso es fundamental. Conseguir gente que colabora en la atmósfera y logras entonces tener un equipo nuevo. Eso es. Y la gente además se entusiasma, lo vive y mejora. Finalmente, es indispensable seguimiento, evolución y reconocimiento. Quienes han dado, quienes están, a esos hay que darlos, hay que ponerles, hay que compensarles y tratar de poner a cada uno en su mejor lugar. En su mejor lugar es lo que te permite el obtener de la misma persona, porque lo has cambiado en el grupo, obtener de él lo mejor. Yo diría aquello del Estado, en fin, la comunidad económica del inicio, donde en el infierno el jefe de tráfico era alemán, el cocinero era inglés, por decir algo. Bueno, pues en el cielo el cocinero es francés, el ingeniero es alemán y el administrador es sueco. Y qué mal iríamos si él fuera en fin, tuviera las tareas cambiadas, es la misma gente conseguir ubicarla en el lugar que procede. Bien, a partir de ahí hago una rápida exposición de algunos ejemplos de los que he trabajado. En etiquetas, pues me encontré había 3 turnos de trabajo, pero un turno estaba muy flojo, muy flaco en mantenimiento, otro turno no tenía expertos, el know-how estaba integrado fundamentalmente en el turno de mañana, porque por comodidad y sin que sea una cuestión planificada, pero los que saben más, consiguen por sus prerrogativas ubicarse en el turno que mejor les va, y se trata de pues, equilibrar turnos en know-how y en capacidad. Contratar a la gente que haga falta para que eso vaya redondo, ruede. Esto, a partir de ahí, pues hicimos una buena medición de productividad, incrementamos los niveles de preparación y además hicimos reconocimiento. No todos eran iguales. Había que darles y reconocer a quienes de verdad tiraban y hacían de jefes de línea, los team leaders,
y por tanto empujaban del negocio, cada uno en su área. Repito, lo de las máquinas, vagones y lastre. En galletas, por ejemplo, me encontré en 4 meses conseguimos bajar el índice de averías, lo llevamos a la mitad. O sea, el tiempo perdido en producción por interrupciones en proceso bajó a la mitad en 4 meses. ¿Cómo? Pues viendo qué máquinas son las que daban guerra, centrándonos con profundidad en ellas y obteniendo mejoras sustanciales debido a esa capacidad y a esa necesidad de meterse, entrar en el detalle. Ahí no vale la generalización, hay que meterse en el detalle y se logró así un buen logro en el tema de mantenimiento. Fue de agradecer. Hago otro ejemplo aquí, pues ataco el tema en vidrio. En vidrio os podéis imaginar una planta con 30.000 metros cuadrados de superficie, con vidrios de muy diferentes tamaños, caminos de andadura, roturas por el camino, averías y material scrapeado en los diferentes procesos. Y entonces os diré que se perdía un porcentaje muy sensible del tiempo de directivos en buscar dónde estaban las piezas o qué componentes faltaban. Daba lugar a que los envíos finalmente se hacían parciales, solo se entregaba raramente el lote completo, el pedido completo a clientes, y entonces había que hacer dobles transportes para conseguir servir al cliente. Finalmente, ¿esto en qué se traducía? Pues en que se acababa el margen, que nos comíamos el margen nosotros mismos. Esto a veces dices, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Que la pensada fue hacer un tsunami en producción, que son en las diferentes etapas, escalones que atravesaba el producto dentro de la planta, se reunía en cada momento, se perdía esas 5 horas o lo que hiciera falta para conseguir que todos nuevamente estuvieran alineados, todos los componentes de un lote, de un envío, estuvieran alineados y pasaran a la fase siguiente en bloque. Con ello, evitabas y ganabas el tiempo de directivos buscando materiales. Cada jefe de sección siguiente se aseguraba de que tenía todo lo de la previa recibido. Y si no, lo hacía fabricar como primer objetivo dentro del turno de cada turno para conseguir que avanzara en frente, como el frente de una tormenta, exactamente igual. Este era el tsunami. Pues este también fue una forma de conseguir reducir el número de transportes y, en lo posible, aumentar el número de transportes únicos a un cliente. Y por fin, en la última fase que quiero mencionar, está la de alimentación, donde me encontré y he visto una compartimentación exagerada entre diferentes departamentos. Ahí ha habido que meter en esos daily meetings, había que meter juntos ahí al de planificación, al de logística, al de producción, al de mantenimiento. ¿Y para qué? Pues para romper paredes, para conseguir esa transversalidad en la información y en la empatía. De ahí, sinceramente, muy contento de los logros ahí conseguidos, y la gente, además, que es lo importante, es la que realmente lo percibe, lo vive, y sobre todo, el bottom line is money. Y también lo percibe quien nos contrata. Aquí termino. Nada más. Buenas tardes a todos y gracias. Muy bien. Gracias, Manuel. Sharp, 10 minutos. Pues pasamos a las preguntas. Ahí tenéis con un código BIDI o con la página web donde podéis encontrar el artículo que hemos publicado, y además podréis también ver a posteriori el vídeo o pasárselo a alguien que le interese. Habrá una publicación en nuestro grupo de LinkedIn del vídeo de esta ponencia. Y pasamos sin más demora a las preguntas. Hay varias preguntas. Empezamos quizás con las de Nuño. La primera, Nuño, es... un segundito, las tengo por aquí. Sí, ¿cuáles han sido las mayores cualidades que has observado en el Interim Manager en la ejecución de sus funciones directivas? Has comentado que habíais contratado a un directivo, en concreto Manuel, pero bueno, si hay alguna cualidad que tú crees que es fundamental
para un interim manager que vieras en ese proyecto? Bueno, a ver, efectivamente, nosotros tuvimos la suerte de contar con Manolo y creo que en nuestro caso ha sido fundamental porque un interim manager con experiencia, aparte de incorporar una metodología al proyecto y tener un impacto inmediato, en nuestro caso concreto, en el que había un cambio cultural radical y hacía falta verdaderamente directivos y mover un liderazgo desde el antiguo dueño a directivos, el interim manager lo aportó en planta, en todo lo que fue producción, pero sobre todo sirve de role model. Entonces, más allá de los 50 años de experiencia y los conocimientos técnicos de ingeniería, etcétera, en este caso de Manolo, es un tema de comportamiento, de liderazgo, al final nosotros teóricamente podemos juntar a la gente en una sala y explicarle lo que esperamos de ellos, ¿no? Pero otra cosa es cuando ven a la persona hacerlo y le imitan. Para mí ese tema fue absolutamente esencial. Muy bien, muchas gracias. Otra para ti que habla del clúster. El clúster de la cerámica en Castellón tiene cultura propia. Alguien debe conocerlo. Dice, ¿cuántos directivos tuvo que cambiar y cuánto tiempo le costó el cambio hacia una cultura lean? Vamos, por lo que parece la pregunta, ha debido ser un reto importante. Bueno, a ver, efectivamente, para mí el reto ha sido muy importante. Yo he aterrizado efectivamente en una plaza con una cultura propia y además siendo de fuera. Eso posiblemente me ha llevado a hacer las cosas a mi manera y con mi visión. Tengo que decir en mi favor que aunque nosotros estamos en la industria cerámica y somos alfareros de venidos industriales, hay que tener en cuenta que nosotros venimos trabajando con Unilever, con Nestlé, con grandes multinacionales y que el sector en el que nos movemos es absolutamente diferente al sector en el que se mueve la cerámica plana. Dicho esto, yo tuve que tomar la decisión de qué tipo de directivos ir incorporando al proyecto. Y la realidad es que no se ha incorporado ningún directivo a día de hoy del mundo de la cerámica, sino que vienen, como he dicho, vienen del mundo de la automoción, han venido del lujo, han venido de otros sectores. En cierta manera estamos intentando industrializar una actividad relativamente artesanal, solo relativamente, porque al final son fábricas que funcionan 24 horas, haciéndolo sin perder nuestro posicionamiento competitivo, que es diferente a lo que es la táctica operacional, incorporando pues las mejores prácticas que en este caso pues normalmente se dan en el mundo de la automoción. Esa ha sido la realidad de cómo nosotros hemos desarrollado el proyecto. Muy bien, gracias. Unas preguntas para David. David, ¿qué software nos recomienda para la planificación de suministros y Sales and Operation Plan? Pues como no te llevas comisión, puedes hablar no, abiertamente. Exacto. Bueno, pues es que esto va a depender mucho del transaccional de la compañía, ¿no? Vamos a ver, hay muchos softwares de demanda, pero la realidad es que después se tienen que alinear bien con el transaccional que tenga, ¿no? Bueno, yo en su día, en el caso que he comentado, empezamos trabajando con Manugistics, que hoy por hoy ya no existe como tal, lo compró el grupo JDA. Empezamos con Manugistics trabajando de demanda y después integramos SAP Apo para todo lo que era la planificación de distribución, es decir, de stock y producción, ¿no? En otros casos, en otras compañías, he trabajado con SAP siempre, ¿no? Y ahora mismo SAP ha evolucionado a la versión IBP, que junto con los módulos de analítica de costes, pues te permite tomar decisiones en tiempo real y con coste de cada una de las decisiones, con lo cual es verdad que lleva su trabajo, pero son decisiones tremendamente importantes, ¿no? Hay muchos softwares más pequeños de demanda, pero, insisto, depende del transaccional que tengas. Vale, otra pregunta para David. Dice, ¿cuál es el mejor procedimiento para hacer que toda la cadena de valor tome conciencia de ello? ¿Algún consejo? Bueno, Cadena de valor entiendo interno, es decir, los participantes o los contribuyentes en interno. Sí. Bueno, pues ahora mismo os diría que estamos en un proceso, en la compañía actual, estamos en un proceso de reconversión, es decir, es muy importante hacer ver internamente a la compañía que trabajando de forma alineada y entendiendo el mercado y entendiendo qué va a suceder en los próximos meses, pues realmente nos evita muchísimos problemas en todo lo que en todo lo que pasa a partir de ahí, ¿no? No podemos encontrarnos con ventas no programadas o no podemos encontrarnos con formatos que no estaban previstos porque realmente
lo más importante de una compañía industrial o que sea potente industrialmente es la eficiencia de sus líneas, en este caso vía OE o que la secuenciación de producción se cumpla tal cual está planificada, ¿no? Yo os diría que un proceso de este tipo, un proceso de IBP, es decir, empezar a hablar de IBP dentro de la compañía, empezar a tener un discurso de que tenemos que ir a un plan único de negocio, empezar a juntar a los responsables de cada una de las áreas y decirles, oye, que esto va a ir juntos, es un buen paso y esto es lo que hay que hacer. Después vendrán los sistemas, pero lo más importante es hacer una gestión del cambio en las personas y, sobre todo, se tiene que liderar desde el comité de dirección. Muy bien. Pregunta para Manuel. ¿Qué le recomendaría a un directivo que está pensando en dedicarse al interim management? Como él ha hecho más de 15, 20 proyectos de interim, yo creo que está cualificado para contestar esto. Bien, yo pienso que la parte fundamental es ser capaz, en fin, conocer al personal, aproximarse a él con humildad, a los diferentes, y sacar de la gente lo que están continuamente diciendo y de alguna forma no se les escucha. En una palabra, ser la voz de los sin voz y a partir de ahí canalizar las energías de la gente y ponerles un poco de tecnología o de técnica a lo que muchos de ellos van diciendo y lo agradecen en cantidad y todo el mundo finalmente lo mejora. Y además te vistes, es importante vestirse, no de estrellas, sino de ponte detrás, conduce desde detrás y que la gente vea que no les ocultas, no tapas su protagonismo. Punto. Muy bien, gracias. Hay una pregunta para los tres ponentes, debe ser alguien que se ha incorporado quizás un poquito más tarde. Dice, este webinar se titula Las tres claves en la búsqueda de la eficiencia operacional. Dice, ¿cuáles son? Las tres claves son, como decíamos al principio, datos, método y cultura. Yo creo que se han explicado en los ejemplos y en el artículo están bastante más detallados. Os invito a través del vídeo o a través de la página web que leáis el artículo. Se lee en 15 minutos. Yo creo que está muy, muy bien. Hay una pregunta para mí. Dice, ¿qué cualidades debe tener un interim manager especializado en eficiencia operacional y en qué consiste un servicio de interim management con ese fin? Yo, hablando de la persona, usaría una expresión que no ha comentado Manuel, pero que es suya, que dice que tenga uñas de guitarrero. Él, cuando hablamos en algún proyecto, si el equipo que le ponen a disposición para hacer la transformación de la compañía vale o no vale, suele decir, pues mira, tenía uñas de guitarrero, es decir, era una persona que se remangaba, que sabía de lo que hablaba, experto. Por ejemplo, pues llegas a una fábrica y ves que el director de fábrica no está en la planta, está en unas oficinas a 150 metros, a 200, ¿no? Yo creo que en el artículo se habla del Gemba Walk y tal, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental estar encima de los problemas, estar al lado de la gente que los va a solucionar, dar ejemplo, como dice Manuel, y un líder natural o hecho, ¿no? Algunas veces a través de formación y experiencia se convierte uno en un líder, no voy a entrar en esa discusión de si se nace o se hace, ¿no? Pero vamos, que se puede mejorar, evidentemente, y yo creo que esa experiencia de estar muy sobre el terreno, dar ejemplo, yo creo que es fundamental, ¿no? Para los que se dedican. Y un proyecto de interim management, cada uno es a medida. Para excelencia profesional hay 1000 tipos de proyectos diferentes y lo que hay que hacer es escuchar al cliente, ver dónde le duele, con datos, ¿vale? Y luego aplicar una metodología y unos recursos adaptados a ese proyecto, ¿no? No me gustaría hacer un estándar, ¿vale? ¿Hay alguna preguntilla más? Ya no muchas, pero hay algunas. Un momentito. Una pregunta general, ¿la digitalización de los procesos nos ayuda a la optimización de los procesos? ¿Qué nuevas tecnologías se están aplicando para conseguir esta eficiencia operacional? Yo creo que esta es interesante. Alguno de los que estéis así más punteros con temas de tecnología, que no necesariamente solo sea el software, el SAP o tal, sino alguna otra cosa así un poquito más, no sé, industria 4.0. No sé si queréis comentar alguna cosa. Yo, si quieres, Alfonso, puedo comentar un poco. En Cermer estamos ahora en plena implementación del tema de la digitalización, que en nuestro caso tiene un objetivo fundamental, que es estabilizar el proceso. El hecho de que los sensores nos puedan dar parámetros del proceso debe permitirnos, de alguna manera, estabilizar un proceso de que por sí es inestable. Y de hecho es un facilitador
para eliminar desperdicios. En nuestro caso, por ejemplo, determinados trabajos en curso solo se justifican, imaginemos, por la inestabilidad de una parte del proceso al inicio. Si somos capaces de estabilizar el proceso, vamos a eliminar determinadas tareas, etcétera, que vienen a continuación. Ese es un punto fundamental. Y después, en los temas de calidad, nosotros en particular destacaría los avances en la renovación de los equipos de control de calidad por visión artificial. Nosotros hemos implantado nuevas tecnologías en los que se supone que el output de la máquina por el tema de redes neuronales es superior al de hace 15 años. Es cierto que hay que sufrir hasta que la máquina aprende, pero bueno, ese punto es bastante destacable. Y todo lo que nos permita, en nuestro caso que estamos hablando de envases, pues son errores dimensionales, etcétera, cuanto antes al inicio del proceso. Es cierto que estas tecnologías están bajando y bueno, no sé, yo destacaría eso en un entorno industrial. Por supuesto, aparte ya de los SAPs y los CRMs y demás que implantamos, pues ahora estamos ya con los temas de MES y linkar, digamos, los datos de producción con el factor tiempo para tener mejor controlado el proceso. Muy bien. Bueno, yo simplemente construir sobre lo que se ha comentado, ¿no? En la parte, independientemente del transaccional que tengas en las fábricas, y tampoco es de ahora, ¿no? Ya desde hace ya tiempo, pues depende de la compañía, pues todo lo que tiene que ver con sistemas MES o MOB, ¿no? Pues las fábricas están muy controladas. Se están incorporando pues mucho pues vigilantes o sensores de inteligencia artificial en salida de línea, ¿no? Que te aportan mucha información y te garantizan pues que el producto está ok y siguiendo los parámetros que tú le exiges, y no solamente uno, le puedes meter pues un montón y de alguna forma pues utilizar el MES en la línea, que los operadores de línea y con toda la sensorización de línea pues tabules todo esto, pues te aporta muchísima información en el proceso desde todos los sentidos, ¿no? Desde ver más tiempos de ajuste para arranque, y te permite hacer optimizaciones de producción muy importantes. Muy bien. Hay una pregunta que tiene que ver con tecnología también. Esta es para Marianela. ¿Han utilizado tecnología de códigos de barras en la gestión de repuestos u otras tecnologías? Como hablabas un poco de la que no se sabía quién se llevaba la pieza que... Bueno, al final seguí hablando porque sigo hablando con mis clientes muchos años después. Efectivamente, implementaron un sistema de lectura de códigos de barra en aquel momento. Hoy sería un código QR que les facilitó mejorar muchísimo la eficiencia de cómo gestionaban el almacén. Sí. Muy bien. Bueno, yo no me gustaría alargarme más, hay alguna pregunta más, pero yo creo que están más o menos incluidas en esta, y si no las tengo aquí delante y hay alguna pregunta que ha quedado sin responder, las responderemos por escrito. Simplemente deciros que hemos sido 100 participantes en el evento, lo cual yo creo que es una cifra muy significativa. Muchísimas gracias a los que habéis participado. Además, se ha mantenido, incluso incrementándose a lo largo del webinar. Estos últimos minutos seguíamos en 100. O sea que enhorabuena por haber participado. Bueno, por haber atraído, enhorabuena a los ponentes por haber atraído tanto público. Muchísimas gracias a los ponentes. Yo me quedo con dos frases. Una es la gestión del adjetivo, que decía Nuño. Las cosas no van bien ni mal, o regular, sino hay que gestionar con datos. Y luego el tema de las fuerzas contrapuestas en la organización, lo de todos a una, alineamiento entre áreas, un único plan, lo que comentaba David Casañ, que nos lo encontramos continuamente, lo que nosotros llamamos lo de los hilos, ¿no? Cada uno en su área lo hace todo muy bien, a lo mejor el de al lado se ve impactado por lo bien que tú lo haces, y sufre de lo bien que tú lo haces, y algunas veces hay que mirar un poquito más allá el objetivo común, ¿no? Y ver que a lo mejor tú tienes que cambiar tus formas de hacer, y entre todos pues vamos a remar más rápido que si cada uno solo rema en su propia parcelita, mirándose el ombligo y su propia responsabilidad. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí podemos dar por concluido el evento. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Maribel Ferrero, nuestra directora de Marketing y Comunicación, que nos ha permitido todo este evento, y a Enubes, que es el proveedor que ha sido también el que nos ha dado la infraestructura, y gracias a todos por participar. Hasta pronto. Habrá más webinars. Gracias a todos. Gracias. Gracias.